Hi friends, how are you? Welcome to a new class. Y sí, continuamos en esta clase con el pasado simple, pero ahora, una vez que aprendiste a hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, vamos a ver cómo formamos las preguntas en pasado simple. Aunque el pasado simple es igual que el presente simple, porque usa auxiliares, ¿sí? Para el resto de los otros verbos que no sea el verbo to be. Entonces, vamos a ver cómo formamos las preguntas, pero sí vamos a tener que dividir primero lo que vimos, was y were, el pasado del verbo to be, y did questions, que el pasado para el resto de los otros verbos. Bien, was y were habíamos visto que es como el verbo to be, se hacía negativo el mismo verbo, wasn't, weren't, y lo pasábamos adelante para preguntar, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaba la estructura de la pregunta? Si yo iba a tener una yes-no question, donde voy a responder yes o no, iba a comenzar con el verbo was o were más el complemento. Por ejemplo, were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Y aquí adelante le podemos poner las que yo marqué como QW, que son las question words. Esas question words son when, what time, how often, how long, ya no me acuerdo qué otra, who, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo va a ir? Voy a tener alguna de esas palabras, una question word, va a seguir was o were y el complemento. Y acá he armado la oración. Where was she yesterday? Where was she yesterday? She was at school. Entonces, esta es la estructura con el verbo to be. Las question words, was o were, más el complemento, todo el resto que me haga falta. Ahora vamos a ver cómo es la estructura en pasado simple para el resto de los otros verbos. Bien, para el resto de los otros verbos habíamos visto que para las oraciones interrogativas y negativas necesitábamos el auxiliar. Para las interrogativas, el auxiliar did. Y una vez que está el auxiliar, el verbo siempre va en infinitivo. Entonces, nosotros teníamos para las yes-no questions el auxiliar did, el sujeto, más el verbo de manera infinitiva, más el complemento que haga falta. Did you buy a book? Did you buy a book? Yes, I did. No, I didn't. Did you buy a book last week? Did you buy a book last week? O tenemos las question words más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo de manera infinitiva. En presente simple era exactamente igual, lo único que acá en lugar de did iba do o does, ¿sí? Es simple, es muy mecánica la manera de hacer las preguntas en inglés y fácil de aprender. Un ejemplo, when did he go to Europe? When did he go to Europe? He went to Europe in 2018. Él fue a Europa en el 2018. Entonces, veamos, una vez que tenemos estas estructuras, van a ver que es muy fácil armar las preguntas. Por ejemplo, where did your mother work last year? Where did your mother work last year? ¿Dónde trabajó tu mamá el año pasado? She worked, es un verbo regular, she worked in a supermarket. What time did you get up last night? What time did you get up yesterday? What time did you get up yesterday? I got up at 7 o'clock. Okay? When, where, what time, what? What did your father do? What did your father do this morning? What did your father do
this morning. Now we are in the afternoon. Por lo tanto, ya es una acción pasada, ¿sí? What did your father do this morning? He went to the bank. He went to the bank. Yes? Ahora, did your father go to the bank this morning? Did your father go to the bank this morning? Yes, he did, or no, he didn't. ¿Ven la diferencia entre el uso de was y were y el pasado simple del resto de los otros verbos? Ambos están en pasado simple, ¿eh? Ambos. No se equivoquen, este es el pasado simple del verbo to be y acá el pasado simple del resto de los otros verbos. Vamos a ver ahora otra explicación que hace falta antes de que vayamos a las prácticas de cómo hacer preguntas. Cuando vas a responder una pregunta que te las hacen con las question words, where, when, what time, vos vas a estar dando una información. Por lo tanto, vas a estar haciendo una oración completa, ¿sí? Una respuesta completa. Una oración ya sea afirmativa o negativa. Pero, por ejemplo, yo acá escribí, Susie went to the cinema yesterday. Nosotros acostumbramos a decir, Susana fue ayer al cine. En inglés hay un orden que debemos respetar. Primero nombramos el adverbio de lugar y al final el del tiempo. Entonces, primero lugar y después tiempo, ¿sí? Susie went to the cinema yesterday. Por ahora vamos a ver ese, pero ese es el orden correcto cuando vamos a estar dando respuestas a las preguntas. Y ahora sí, vamos a la práctica. Bueno, vamos a estar trabajando, como te acabo de explicar, con questions, using was, were, and did questions. Y acá te recuerdan el pasado del verbo to be, was y were, y el pasado simple del resto de los otros verbos, ¿sí? Por eso siempre lo enseñamos aparte. To make questions, invert the verb to be. Example, they were at home last night. Were they at home last night? We passed the verb were here in front of, at the beginning, okay? At the beginning of the sentence. With question words, where, what. Example, where were they last night? Where were they last night? ¿Sí? Entonces, nosotros usamos, pasamos el was y el were adelante para hacer la pregunta y después, como en este caso, were they last night, aquí adelante le agregamos las question words que ya les enseñé. En este caso, where were they? ¿Dónde estuvieron? Be careful, tengan cuidado. Never use the auxiliary did with was and were. Por eso lo enseñamos aparte. No va el auxiliar con el verbo to be. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los otros verbos que se dividían en regulares e irregulares? For the rest of the verbs, follow this order. Sigan este orden y acá les va a quedar bien clarito, ¿sí? Las question words, auxiliary, subject, verb, and the rest, ¿sí? El resto, lo que sigue, los complementos que sean necesarios. For example, mire, acá están escritos bien en este orden. Did they do the washing up? Did they do the washing up? To do the washing up es lavar los platos. Ahora, what did you do last night? What did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Where did your mom go yesterday? Where did your mom go yesterday? ¿Dónde fue tu mamá ayer? Be careful, ten cuidado. Always, siempre, use did when there is a subject, ¿sí? Cuando hay un sujeto, siempre usemos el did, ¿sí? Did they, did you, did your mom, ¿ok? Bien.
Vamos a los ejercicios. Es bastante larguito todo esto, pero es bueno para que vayamos practicando. Fill the gaps with was, were, or did. Son todas preguntas. A ver. Hay que completar con was, were, or did. Inmediatamente te tenés que dar cuenta si es el verbo to be o cualquier otro verbo y necesita el auxiliar. No está, ven que acá no hay verbos. Entonces, estoy preguntando con el verbo to be. Was Monday at work yesterday? Yo digo, ¿dónde está el número 2? Seguida de acá. Number 2. Where they go. ¿Ves? Esto es fácil. ¿Cómo te das cuenta? Acá no había verbos, no estaba el verbo. ¿Por qué? Porque necesitábamos precisamente el verbo ser o estar. Acá está el verbo ir. Por lo tanto, lo que hace falta acá es el auxiliar. Where did they go last Christmas? Number 3. They go to Italy last month. ¿Qué es lo que va ahí? Yes, did. Did they go to Italy last month? Number 4. Play. Por lo tanto, vas a preguntar si él jugó al fútbol ayer. Did. Did he play football yesterday? Did he play football yesterday? Ven que con el auxiliar los verbos quedan todos en infinitivo. 5. What film Carol watch? Por lo tanto, what film did Carol watch? ¿Qué película miró Carol, perdón? The weather like. The weather like es la expresión que cómo estaba el tiempo. Por lo tanto, es el verbo ser. Estar. What was the weather like? ¿Cómo estuvo el tiempo? Your dog in the garden. Your dog in the garden. Was your dog estuvo tu perro en el jardín? Was your dog in the garden? Was your dog in the garden? Why? Why? ¿Por qué? Learn. Learn. Yo ya dije que después de haber visto el pasado simple, el presente simple, el pasado simple y le hayas dado ya todo ese listado de verbos, no digo más lo que significan. Lo van y lo buscan en un diccionario o en sus apuntes. Aprender era este. Why did you learn Chinese? Why did you learn Chinese? Who go? Who did? ¿Sí? Y ahora lo leemos completo. Who did she go on holiday with? ¿Con quién? Acá no preguntamos por el sujeto. ¿Con quién fue de vacaciones ella? Who did she go on holiday with? The men at the cinema. No hay verbo, so were. ¿Por qué? Porque the men es un sustantivo plural. Were the men at the cinema? ¿Estuvieron los hombres en el cine? Where you buy this shirt? Where did you buy this shirt? 12. Your father at home? Was your father at home? Recuerden que was, were or did son las tres opciones. Her friends go. Acá hay un verbo, por lo tanto, es muy fácil. Yo veo un verbo y automáticamente sé que lo que tengo que colocar es el auxiliar. Did her friends go to the party? Did her friends go to the party? 14. Where? No hay verbo. Where the children? Was or were? Where were the children yesterday? Your TV working yesterday. ¿Sí? Acá pregunta, ¿tu televisión trabajando ayer? Sí, estuvo encendida, ok. Was your TV working yesterday? 16. Frank do his homework.
Did Frank do his homework? ¿Hizo Frank su tarea? There a cafe at your hotel. Con el verbo haber. Recuerden, there is, there are en presente, there was or there were en el pasado. Entonces, a café. Was or were? Was there a cafe at your hotel? Was there a cafe at your hotel? 18. What time Kate arrived? What time did Kate arrive? 19. When, no verb, so when, con you, when were you in Canada? When were you in Canada? ¿Cuándo estuviste en Canadá? 20. She have. So, did she have a cup of coffee? Did she have a cup of coffee? ¿Tomó ella una taza de café? Bien, vamos a exercise 2, making questions. Examples. Candy was in the park yesterday. Lo que está subrayado es in the park. Eso significa que voy a preguntar dónde estuvo ella. Where was Candy yesterday? ¿Sí? Este es con el verbo was y were. Este es el pasado simple del resto de los otros verbos. Peter went to London last month. Last month. El mes pasado. Está subrayado last month. Entonces voy a preguntar when. ¿Cuándo? Cuidado con la estructura de esta pregunta. WH, o sea, las question words, auxiliary, subject, infinitive verb, and the rest, el resto. When did Peter go to London? Bien, vamos a ver. I did my homework last night. Y está subrayado. Bueno, las preguntas, las question words ya lo ayudan con esto. My homework, ¿sí? What. Entonces, ¿qué hice anoche? What y seguimos. Vamos, recuerden, Question words, auxiliar, sujeto, verbo infinitivo y el resto de lo que me haga falta. What. Vayan pensando, yo lo voy a hacer en minúscula. What did you do last night? What did you do last night? Question word, auxiliar, sujeto, verbo infinitivo. Si no se acuerdan, por ejemplo, a qué verbo corresponde el pasado did, vayan a la lista de verbos irregulares en la segunda columna, lo van a encontrar y van a ver que el infinitivo es do. Went, por ejemplo, van a ver que es go, ¿sí? Cuando termina en ed, directamente no tienen que ir a ninguna lista, sacan la ed y ya le queda el verbo infinitivo. Cuidado que a veces cuando termina en e, solamente están agregando la d, ¿sí? El verbo es phone, con e ahí. He went to the cinema yesterday. Where, vamos, auxiliar, where, did, acá son todos iguales. Sujeto, he, verbo infinitivo, go, no, que está subrayado no lo pongo porque es lo que estoy preguntando. Yesterday. Where did he go yesterday? Van a ver que es muy fácil cómo armamos las preguntas en inglés. Es muy mecánico. My sister phoned me last Friday. Last Friday. When? When did my sister... Ajá, acá no sé después para corregir, lo mismo que la primera, quizás en la corrección pidan que yo diga what did I do, que hice, a ver, lo voy a hacer así, por las dudas, pero es por el tema de la corrección. Porque yo podría preguntar también, what did your sister? Pero vamos a mantenernos como está acá. What did my sister, no, when did my sister phone me? When did my sister phone me? ¿Sí? ¿Cuándo me llamó mi hermana? Si yo le estaría preguntando a otra persona, diría, when did,
Your sister found you. ¿Ok? Found you. Sally was in the office yesterday. Es con el verbo to be. No vamos a usar el auxiliar. Be careful. Sally was in the office. Where was Sally? Where was Sally yesterday? ¿Sí? ¿Vamos viendo? My parents were at home. Where my parents? Where were my parents? He didn't come to the party. He didn't come to the party. Bien, ¿por qué no está subrayado nada en esta? Porque pregunta por qué, ¿sí? ¿Por qué no vino? Why didn't he come to the party? ¿Por qué no vino a la fiesta? Why didn't he come to the party? They arrived at 1 o'clock. What time? Auxiliar, sujeto, verbo infinitivo. Did they arrive? ¿Sí? Acá sabemos que arrive termina con E. What time did they arrive? I bought a new car last week. A new car. What? What did I? Y el verbo bought es pasado, infinitivo buy. What did I buy? De todos modos, yo no le estoy dando mucho tiempo, se lo estoy explicando, pero después ustedes buscan el link de la página interactiva y la van a tener para hacerlos ustedes nuevamente. Ahora es la misma, pero dice, I bought a new car last week. Y está subrayado last week. When? When did I buy a new car? Ah, acá arriba me faltó poner, sorry, last week. What did I buy last week? Ahora sí. When did I buy a new car? Bien. Anna was tired yesterday. Anne was tired yesterday. How, ¿cómo? ¿Cómo estaba? ¿Sí? How es el was. So, how was Anne yesterday? Oh, yesterday. Was Anne yesterday? Tired. Okay? When did I buy a new car? Last week. What did I buy last week? A new car. O sea, la pregunta debe responder directamente lo que está subrayado. What time did they arrive? At 1 o'clock. Where were my parents? At home. Where was Sally yesterday? In the office. When did my sister phone me? Last Friday. Where did he go yesterday? To the cinema. What did I do last night? My homework. Now, order the questions. Acá tenemos todas las preguntas desordenadas. Ok. Si es una pregunta, tenemos dos opciones. Comienza con la question word o comienza con el auxiliar. Y si es was o were, va a empezar con ese verbo, ¿ok? So, did they study English yesterday? ¿Sí? Siempre después del verbo, por ejemplo, estudiar, tengo que decir qué cosa estudió y las expresiones de tiempo van al final de la oración. Did they study English yesterday? Bien. Number 2. Acá tenemos una oración con was, con el verbo to be. Entonces, were, empieza con were. Were your friends? Subject. Were your friends? Primero viene la expresión de lugar
y después la expresión de tiempo. At the pub last night. Were your friends at the pub last night? Bien, acá tenemos. Primero vean todas las palabras. Did, Lisa, what, yesterday, do. Tenemos una question words. Por lo tanto, empezamos con esta. What did Lisa do, el verbo, y la expresión de tiempo. Yesterday. Okay. What did Lisa do yesterday? Number 4. He have lunch. What time did? So, what time, auxiliary, did, subject, he, verb, have lunch. What time did he have lunch? 5. Brad visit when his brother did. Okay, question word. When. Auxiliary, did. Subject, his brother. Verb, visit. No, sorry. When did, the subject is Brad. When did Brad visit his brother? Okay, when did Brad visit his brother? Okay. The next, exercise 4. Choose the correct option. Mary, go to work, go. So, didn't. Mary didn't go to work yesterday. She wasn't or weren't well. She wasn't well. Ella no estaba bien. She wasn't well. She, a big headache and a temperature. Headache, dolor de cabeza, fiebre, decimos nosotros. Para ellos dicen temperatura, nosotros decimos fiebre. Ella tenía un gran dolor de cabeza y fiebre. Bien, acá tienen had y have. Van a ver que have es el infinitivo y had el pasado, ¿ok? Está hablando en pasado. She wasn't well, so she had a big headache and a temperature. She, the office. She found the office. Her boss, su jefe, her boss, there. She wasn't or weren't. Her boss wasn't there. So, por eso, she could or couldn't speak to him. Could es el pasado de can, ¿sí? Can, poder. Present, can, pasado, could. So, her boss wasn't there, so she couldn't speak to him. She spoke. Speak, spoke. Verbo irregular, en pasado spoke. She spoke to his secretary. She, very sorry, she feel or felt. She felt, es el pasado, she felt very sorry about it. Se sintió muy apenada por eso. She felt very sorry about it. But there was or wasn't nothing. There wasn't. There wasn't nothing. No había nada. There wasn't nothing she could do about it. ¿Sí? ¿Sobre qué tema? De que no estaba el jefe. Entonces, la secretaria, ella habló con su secretaria. ¿Y quién se sintió apenada? La secretaria, ¿sí? Porque no había nada que ella pudiera hacer sobre eso, ¿sí? 2 days later, 2 días después, 2 days later, she was much happier. She was much happier. Comparative, ¿ok? Much happier, mucho más feliz. She
felt, she felt much better, mucho mejor, ¿ok? Bueno, a ver cómo les decía, que yo acá tenía la duda cómo iba a ser corregida. La persona que hizo la página puso para que las respuestas fueran hacia la otra persona, ¿sí? Como yo lo había hecho al principio. En lugar de preguntar, what did I do? Esto ya no lo puedo corregir. What did you do last night? ¿Sí? Y acá, my sister phoned me last Friday. Alguien me pregunta a mí, when did your sister phone you? ¿Ok? De todos modos, yo por ahora para la práctica se lo hubiera dejado de este modo para que no se les hiciera lío, ¿sí? Pero bueno, por eso da que está mal, porque está de esa manera. Fíjense que cuando estaban en tercera persona no había problema. Por ejemplo, acá, I bought a new car last week. What did you buy? ¿Sí? No es que está todo mal. Acá también, when did you buy? Van a ver que si lo ponen de esa manera, les va a poner que está bien, pero de todos modos, si ustedes lo hicieron de este modo, está bien, ¿sí? Yo se los corrijo como que está bien. No se hagan problema, pero vean, ¿sí? Háganlo ustedes mismos a ver cómo está. Pero les aclaro que si les sale que está mal es por eso, ¿sí? Directamente con qué pronombre personal se ha trabajado el ejercicio. Now we are going to do a listening, okay? It's very good for you. Try to listen, to open your ears, okay? Traten de escuchar, de abrir sus oídos hasta que se acostumbren a escuchar a alguien, a algún native que está hablando, ¿sí? Listen to 3 people talking about their holiday and answer the question. Van a escuchar a 3 personas, Nancy, Jeff y Bob, hablando sobre sus vacaciones y respondan las preguntas, ¿sí? Primero siempre vean más o menos qué cosas se les pregunta para saber a qué poner atención. When did she go on holiday? O sea, ¿cuándo? Where did she stay? ¿Dónde se quedó? Who did she stay with? ¿Con quién se quedó? Entonces, ¿cuándo fue? ¿Dónde se quedó? ¿Con quién estuvo? When did she go sightseeing? To go sightseeing es salir a recorrer el lugar. ¿Cuándo lo hizo? Y how long, ¿cuánto tiempo did she stay in Turkey for? ¿Cuánto tiempo se quedó en Turquía? Ya sabemos que fue a Turquía, ¿sí? Ok. Vamos, let's start. 9.7. Nancy. I went on holiday to Istanbul last year. I didn't stay in a hotel. I stayed with some friends from university. Ok. Y ahí ya respondió a las preguntas 1, 2 y 3, ¿sí? When did she go? A ver, when did she go? Let's listen again. 9.7. Nancy. I went on holiday to Istanbul last year. I went on holiday to Istanbul. Istanbul is the capital of Turkey, ¿ok? Istanbul. ¿Y escucharon cuándo? A ver, vamos a recorrer un poquitito. Istanbul last year. Last year, ¿ok? So, when did she go on holiday? Acá tienen que escribir una respuesta completa. She went on holiday last year, okay? She went on holiday last year. Where did she stay and who did she stay with? I didn't stay in a hotel. I didn't stay in a hotel. I didn't stay in a hotel. I stayed with some friends from university. I stayed with some friends from university. A ver, vamos a ver acá. Who did she stay with? She stayed, stay, regular verb, with some
friends, ¿sí? Acá ya respondemos esta. Y where? She didn't stay in a hotel. Ella dice, I stayed with some friends from university. De ahí tenemos que deducir que se quedó en la universidad. Vieron que allá hay universidades donde los alumnos se quedan. Entonces, la única posibilidad es poner she stayed at university. ¿Ok? Vamos a suponerlo y porque no dice otra cosa. When did she go sightseeing? I went sightseeing in the afternoons, and I took a lot of photos. Again. Seguramente escucharon in the afternoon. Seeing in the afternoons, and I took a lot of photos. I went sightseeing in the afternoon. And ¿qué hizo cuando? A ver, ¿qué hizo? A ver, listen, listen. Afternoons, and I took a lot of photos. And I took a lot of. Lo que pasa es que habla todo rápido. And I took a lot of photos. Saqué muchas fotos. And I took el pasado de take. I take photos. I took photos. So, when did she go sightseeing? She went. Cuidado si se comen alguna letra, porque después le va a poner que está mal. She went sightseeing in the afternoon. And she took a lot of photos, okay? How long did she stay in Turkey for? My favorite place was the Blue Mosque. It's very beautiful. I was only in Turkey for a week, so I did. Okay. I was only in Turkey for a week. I was only in Turkey for a week. So, she stayed. So I didn't visit. Okay. She stayed in Turkey. Hagan todas completas la respuesta for a week. Okay? Any other places. Next time, maybe. ¿Qué pasó? For a week. So I didn't visit any other places. Next time, maybe. I stayed for a week, so I didn't have time for visiting or to visit. Oh, I didn't visit any other places. It's very beautiful. I was only in Turkey for a week, so I didn't visit any other places. Next time, maybe. I stayed for a week, so I didn't visit other places. Okay? No visité otros lugares. Now, listen about Jeff. When did he travel around Colombia? ¿Sí? Dentro de Colombia. When did he travel around Colombia? Where did he stay? When did he go to the beach? Beach, playa. Were the beaches fantastic in Providence Island? Why didn't he go swimming? Why didn't he go swimming? Okay. Jeff. Last year, I traveled around Colombia in South America. My favorite... Again. In South America. Jeff. Last year, I traveled around Colombia. Comienza nombrando la expresión de tiempo. ¿Cuándo? Last year. Last year, I traveled around Colombia. So, when did he travel around Colombia? He traveled around Colombia last year. Where did he stay? In South America. My favorite place was Cartagena, a beautiful old city by the sea. I stayed in a nice hotel and
Bien. What was his favorite place? What was his favorite place? Last year, I traveled around Colombia in South America. My favorite place was Cartagena, a beautiful old city by the sea. My favorite place was Cartagena, Cartagena de Indias. A beautiful old place, ¿sí? Un lugar viejo, hermoso, antiguo, by the sea, al lado del mar. I stayed in a nice hotel. Where did he stay? Where did he stay? He stayed in a nice hotel. He stayed in a nice hotel. When did he go to the beach? And went to the beach every afternoon. When did he go to the beach? He went to the beach every afternoon. Todas las tardes. also visited Providencia Island. The beaches there are fantastic. But I didn't go. Okay. Were the beaches fantastic in Providencia Island? ¿Qué dice? Yes. Yes, they were. Acá podemos hacer una respuesta corta. Yes, they were. Bien. Why didn't he go swimming? ¿Por qué no fue a nadar? Go swimming because I can't swim. Okay. Fantastic. But I didn't go swimming because I can't swim. I didn't go swimming because I can't swim. I can't. No sé nadar. Why didn't? Entonces, ¿cómo contestamos con el because he can't swim? He can't swim. Bien, vamos a escuchar ahora sobre Bob. When did they go to China? Where did they stay? When did they go for a walk? What did they rent? How many pictures did they take? Bob, we didn't go on holiday last year, but 2 years ago we went to China. When did they go to China? Last year? Porque dice last year. ¿Qué pasa con el año pasado? A ver, listen again. Holiday last year, but 2 years ago. Here. We didn't go on holiday last year. We didn't go on holiday last year. But 2 years ago, we went to China. 2 years ago. ¿Se acuerdan que les estuve enseñando eso? We went to China. So, they went to China 2 years ago. Where did they stay? Where did they stay? Our favorite place was Guilin. The scenery is amazing. We stayed in a small hotel. Si no entienden lo que habla, antes habla de un lugar donde el paisaje es precioso, pero acá dice we stayed in a small hotel. in a small hotel. So, they stayed in a small, pequeño hotel. When did they go for a walk? And went for a walk every morning. Ahí se escucha muy clarito. When did they go for a walk? They went for a walk
La expresión go for a walk es salir a caminar. They went for a walk every morning. What did they rent? Rent, alquilar, rentar. We also rented a car. We also rented. O sea que rent es un verbo regular. Rented a car. They rented a car. How many pictures? ¿Cuántas fotos did they take? And visited some beautiful places. We only stayed in Guilin for 4 days, but we took 300 photos. Ok, we took y da el número. 4 days, but we took 300 photos. We took 300 photos. ¿Cuánto era 300? 100, 200, 300. 300. They took 300 photos o pictures. Bueno, no sé, esto claro, después la corrección es muy subjetiva porque capaz que yo pongo photos y me lo toma mal o pretende que yo ponga pictures, que es lo mismo. Vamos a poner they took 300 photos. Si lo pone mal es porque tendría aquí la palabra pictures. Escúchenlo todas las veces que sea necesario. Vuelvan atrás, vuelvan a escucharlo. Van a ver que cuanto más lo escuchan, más claro después les va a parecer lo que dicen ellos, ¿sí? Es así y yo se los aseguro que es así, ¿sí? No se sientan mal si al principio no entienden nada. Pónganlo 1, 2, 3, las veces que sea necesario. Van a ver cómo de pronto van a decir, oh, ¿cómo que no lo entendía antes? ¿Ok? This is all for today. Como les digo siempre, si alguien lo está haciendo como un curso de inglés, no se pierdan, no salten ninguna de las clases, porque si no hay contenidos que yo di antes y no los voy a volver a enseñar. A medida que voy avanzando en las clases, ya van a ver que trato de traducir menos, así que cada vez voy a ir dando por asentado que ustedes ya estudiaron el vocabulario que di antes y no tengo por qué estar haciendo traducciones. De todos modos, cuando explico esto, la parte gramatical siempre lo hago en español y me aseguro de que hayan entendido el contexto. Pero después ya no. Yo hoy dije que esto era así. Primero nombramos el lugar y después el tiempo y ya no lo vuelvo a repetir. En la práctica sí se van a encontrar que lo van a tener que aplicar. También, como les pido siempre, si les gusta cómo doy la clase, que me den like, que me recomienden, que compartan mis videos en las redes sociales. A veces no sé por qué les cuesta mucho compartirlos. Yo estos videos los subo en Facebook también y sin embargo veo que no los comparten, incluso aquellas personas a quienes conozco. Y es una manera de que yo pueda llegar a ser conocida a través de YouTube. Eso es lo único que pido. Si te gusta cómo doy la clase, por favor, ayúdame a difundir estos videos. See you next class. You and me were meant to be.